que ya arrancamos la mañana desde tempranito porque me dijeron el fin de semana, fieles oyentes de la radio, sobre todo cuando van para el trabajo, dice que siempre nos escuchan, así que aprovecho a mandar un besito muy grande al Tano Tavia con su señora Analía Ríos, que van para el trabajo, así que les mandamos un beso enorme a los también chicos. Muy tempranito se levantaron ya para escribirnos, por ejemplo, María Eva Ramírez, Anita, que también siempre nos mandan saludos, y hay un montón de gente a lo largo de la provincia de Buenos Aires que nos está escuchando. Y con respecto a esto, queríamos aprovechar para hablar con el ministro de Agroindustria, el doctor Sarkis, que ni más ni menos, toca un tema de la provincia de Buenos Aires que es tan delicado, tan tremendo como son las inundaciones y que han golpeado a Villegas en estos últimos días, y queríamos, conocer cuál era la situación. El gusto de escucharlo, Walter Casamayor, aquí en La Tecla en Vivo. ¿Cómo le va? Hola Walter, ¿cómo estás? Un gusto, ministro, recibirlo. Lo he visto en distintas fotos en el lugar del hecho, y obviamente siguiendo este tema que, desde muchos lugares nos preguntaban en qué situación estaban, y me quedé con un título, ¿no?, que usted marca: los canales clandestinos complicaron las inundaciones. Parece mentira que esto siga existiendo. ¿Y cómo se puede neutralizar, no? A ver, eso pasa, no es que yo lo puse como un factor más de los que puede haber afectado concretamente una situación así, ¿no? O sea, no fue el factor desencadenante. No, obviamente. Pero es como que también eso, más si hubiera habido obras correspondientes en el río Quinto en su momento, que no desde ahora, sino de hace más de 25 años que las vienen pidiendo, y si hubieran estado, y si todo eso hubiera andado normal, seguramente este impacto de las lluvias, que fueron un impacto agroclimatológico complejo, que no es habitual, se hubiera minimizado el problema en un 35-40%, ¿no? Ahora, cuando eso pasa, normalmente lo de los canales clandestinos, concretamente, como decís, eso pasa porque la ausencia del Estado es bien notoria, ¿no? Totalmente. O sea, cuando el Estado no reacciona dando soluciones, los productores hacen cosas que no tienen que hacer, y eso pasa porque obviamente tienen que salvar su producción, pensar a ver qué es lo que le va a pasar. Entonces es evidente que ese tipo de cosas puede pasar. Ahora, nosotros tenemos que responder como Estado, los funcionarios, mostrando cuáles son los caminos de solución, y en eso estábamos, ¿no? Por eso una de las cosas que yo más recalcaba días pasados cuando estaba en la zona era, amén de las ayudas de la emergencia agropecuaria, de las ayudas económicas momentáneas que uno puede llegar a hacer, de toda la asistencia que uno puede hacer para tratar de acompañar este momento coyuntural complejo, es el tema de las obras, ¿no? Entonces por eso yo recalqué más de una vez el tema de que los primeros días de noviembre se van a licitar las obras de ordenamiento de aguas del río Quinto, donde ya se cuenta con el financiamiento del Estado Nacional de arriba de 800 millones de pesos. Esas obras, si Dios quiere, se van a empezar a ejecutar en el primer semestre del año que viene, y después esa obviamente tiene su duración, que durarán 2 años y medio aproximadamente, y si en 2 años y medio supongamos que tengamos un problema similar a lo que tuvimos estos días en Villegas y en Carlos Tejedor, seguramente los problemas van a ser un 40% menor. Siempre es importante, primero destacar esto que uno ya lo hemos charlado en más de una oportunidad, la desidia de años y años de no hacer obras, de dejar a la gente librada al azar, y obviamente estos canales clandestinos es sálvese quien pueda, no hay otra respuesta a esto, y no queda otra alternativa. Ahora lo lamentable es que se pierde una importante producción. ¿Va a afectar esto en esto que usted había marcado en algún momento, que recuerdo que usted había marcado: el mundo está esperando nuestro trigo, entre otras cosas, y nuestra producción? Digo, ¿esto va a afectar mucho? Bueno, el área donde tuvimos estos problemas de anegamiento e inundación es un área, te diría, bastante mixta, ¿no? O sea, tiene un 60% de ganadería y un 40% de agricultura, con lo cual, si vamos a los números concretos, esperemos que no afecte demasiado lo que serían los números de la provincia o los rindes allá por diciembre o enero, cuando se termine de cosechar la cosecha de trigo, ¿no? Porque de hecho había un montón de lotes con trigo que tenían agua, pero esperemos que esa agua drene o de alguna manera empiece a bajar. Es como que, sinceramente, recién dentro de unos 20 días, en la medida que el agua se acomode, podemos llegar a tener la evaluación de los daños en forma concreta, ¿no? Pero te diría que hay que esperar todavía, porque
es como que hay lotes donde todavía se puede llegar a hacer maíz o soja. Ajá. Y hoy día con los cultivares y los ciclos cortos que uno cuenta tanto en cualquiera de los dos cultivos, uno puede llegar a hacer hasta maíz a los primeros mitad de diciembre y hasta soja a los primeros días o a la primera quincena de enero, ¿no? Entonces, con lo cual hay que ver bien cómo termina ese tema, y recién la evaluación concreta la vamos a tener por allá por 20 días para adelante. ¿Qué tal, ministro? Buen día. Florencia García Marín le habla. ¿Cómo estás, Florencia? Bien, ¿cuáles son las zonas más afectadas de la provincia y cómo está ayudando, cómo está asistiendo la provincia en estas zonas? Las zonas más complejas son las que comentaba Carlos Tejedor y Villegas específicamente, ¿no? Y los demás lugares no tanto, porque el agua, a ver, para que la gente entienda, es como que si durante 8 días se haya depositado una nube concreta y descargado casi 280 milímetros durante 8 días en esa zona, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil, por más... A ver, es muy difícil. Encima estamos en una zona de la provincia de Buenos Aires donde es absolutamente plana. Claro. Entonces no encontramos caminos donde el agua puede llegar a percolar o conducirse. Pero de todos modos, bueno, eso es un poco la explicación, si querés, agroclimatológica. La provincia ha actuado muy rápido, todos los equipos comandado por la gobernadora Vidal, estuvimos rápidamente en las zonas y asistiendo en forma permanente, tomando acciones, y lo primero que hicimos es, obviamente, declarar la emergencia agropecuaria para esos distritos, una ayuda económica del CFI que a partir de hoy ya está disponible en Villegas mismo, porque hoy hay gente del Ministerio de Gobierno que ya está trabajando en la zona durante la mañana de hoy, de 100 millones de pesos con tasa cero, un crédito del Banco Provincia concreto de 10 puntos menos de tasa de lo actual, o sea, hoy los créditos normales del banco son de 22 puntos y ahora están teniendo de 12 puntos. Después tenemos fondos del FONEVA, que son fondos que provienen de Agroindustria de Nación, que tienen que ver con la recuperación de animales y vientres, ya sea para ganado vacuno, porcino y para algún tipo de agricultura menor, que también tenemos esa posibilidad. Y después creo que, el tema de la emergencia, que es un tema muy importante también por el tema de el diferimiento de impuestos y el pago de compromisos, ¿no? Claro. El día miércoles hablábamos con Marcelo D'Aleto, con el presidente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara Baja, y nos marcaba, lo que contempla el presupuesto 2017, más de 800 obras. Digo, para usted debe ser fundamental, ¿no? Porque es cierto que hay obras de todo tipo, pero deben ser fundamentales este tipo de obras que le van a permitir a la provincia de alguna manera empezar a paliar situaciones de inundaciones y complicaciones climatológicas, ¿no? Sí, de hecho la gobernadora Vidal ha anunciado en estos, diría, casi 11 meses de gestión, ha anunciado ya más de un par de veces todo lo que son los planes de infraestructura y de obra pública, obra hídrica específicamente en la provincia, con tiempos, con responsables, ya concretamente con el tema del financiamiento y todo, y creo que eso se está cumpliendo, ¿no? O sea, de hecho que nosotros hablemos de lo del Río Quinto que tenemos concretamente en estos días, también en esos mismos días se licita la primera etapa de la cuarta etapa del programa Maestro de Cuenca del Salado, que yo ya había lanzado junto con el licenciado Silvosa de Infraestructura allá por mayo, y tuvimos la audiencia pública en Roque Pérez hace 2 meses, ¿no? O sea, me parece que son obras muy, muy concretas, que la gente cuando vea ya que esto se está concretando va a empezar a tener esa credibilidad y te diría el cumplimiento de esos requerimientos que viene pidiendo hace un montón de tiempo, ¿no? Aparte, esto lo digo por conocimiento, porque he estado por la provincia de Buenos Aires recorriendo por estas horas, y la verdad que uno antes veía los carteles y después esperaba la obra. Ahora ve que empiezan las obras sin carteles, porque evidentemente por ahí se le está dando mucha más prioridad a la ejecución de la misma, ¿no? Se empieza a ver ese movimiento que indudablemente en los primeros meses obviamente estaba parado también por una cuestión de licitaciones y demás, ¿no? Exactamente. Eso es un poco lo que estamos nosotros previendo y lo que estamos viendo. O sea, eso, si Dios quiere, ya en estos meses se van a empezar a ver, ¿no? Y yo lo que digo es, nosotros no hace falta que tengamos una desgracia como la que tuvimos en este tiempo de estas lluvias complicadas, sino que esto ya se había anunciado y lo que hicimos es volver a ratificar que eso se va a hacer, ¿no? Me imagino que el tema de los tamberos debe ser uno de los más preocupantes, ¿no? Porque por lo que he escuchado por estas horas, otra vez volvieron a comentar la situación delicada que están atravesando.
Sí, bueno, el sector también está sufriendo esa crisis desde hace casi 2 años. Sí, ¿no? sí, De todos modos, yo creo que independiente de esta situación particular de algún tambo que pueda estar afectado en la zona de las inundaciones, el tema creo que empieza a cambiar, ¿no? Me parece que nosotros de la provincia de Buenos Aires creo que hemos asistido y estamos trabajando muchísimo desde el inicio con todo el sector y hemos dado respuesta en todo lo que pudimos, ¿no? Bueno, o sea que estamos bien, estamos en actividad, por suerte ninguna víctima, nada grave, salvo, bueno, la inundación, y obviamente me imagino como ministro mirando siempre el cielo, ¿no? Para que no nos pase, porque siempre lamentablemente los veranos tenemos estas situaciones de inundaciones. Sí, esto también es el azar, ¿no? Es el clima que va mucho más allá de lo que uno pueda estipular, ¿no? Sí, eso es así. O sea, bueno, por suerte esperemos que el tiempo nos acompañe en estos días y que si llega a llover que no sea tan grave como lo que ha pasado en estos días y creo que me parece que sí, como decís, los resultados, bueno, esperemos que esto atenúe, que sea una sola parte de la provincia, no tendríamos que tener algún otro problema, si querés, en otra parte de la región. Así que somos optimistas de que esto, a la medida que pasen los días, va a empezar a regularizarse, ¿no? Ministro, gracias por su tiempo. Un placer y, como siempre, las órdenes para difundir todo lo que obviamente están haciendo. Y sé que es mucho y sé de su actividad, así que desde ya las órdenes. Muchísimas gracias, Walter. Un beso, un abrazo y un saludo a Florencia también. Saludos. Gracias, un placer. Bueno, el ministro Sarkis, ni más ni menos, uno de los buenos ministros. Ahí tenés otro buen ministro que tiene Vidal. Nosotros siempre tratamos de marcar, no por lo que él dice, sino por lo que hace. Es uno de los tipos, me lo dicen los mismos que trabajan, los empresarios del campo. Está en los lugares donde hay que estar. Es importante destacar, ¿no? La ausencia del Estado también en este aspecto, porque el tema de los canales clandestinos, el tema de la falta de obras, hace que la provincia no sea la primera vez que esto sea noticia. No son a veces muchas las precipitaciones que está recibiendo ciertos sectores justamente llanos y automáticamente se producen las anegaciones y con esto la pérdida. Hay muchos sectores que viven de esto. Y en algún momento también ha comentado el ministro que claro, el productor cuando ve que empieza a perder la producción se desespera y ahí toma los atajos que no tiene que tomar, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que es la falta de las obras por parte del Estado también. Son muchas cosas, después vamos a hablar, ¿no? Porque lo vi a Scioli dando pena en Mirta Legrand, la verdad que dio pena. Sí. Una vergüenza lo que hizo Scioli yendo a la mesa de Mirta Legrand, exponiéndose de la manera que se expuso y explicando lo inexplicable. Digo, hay momentos en donde los políticos deben guardarse, por lo menos por vergüenza propia, ¿no? Yo digo que a veces tenés que tener un poquito de vergüenza y si vos no hiciste algunas cuestiones, reconocelas. Como si hiciste otras cosas bien, marcalas. Pero está bueno, fui por varios puntos de la provincia de Buenos Aires en estos meses, y es cierto, vos sabés que no veo carteles, no está la foto de Vidal ni de Sarkis, no hay foto, no hay grandes marquesinas, y veo gente laburando. Claro. Antes veía carteles y no veía gente laburando, e indudablemente la provincia de Buenos Aires en obras, menos 10. Y bienvenido que se actúe, se esté en el lugar derecho, porque ver las fotos de Sarkis ahí en el medio de la inundación te marca algo que la gente necesita, que el que esté encargado de cada cuestión, así como decimos Finocchiaro va a las escuelas rurales, está bueno que Sarkis vaya a los lugares donde más se lo necesita. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo.